Habíamos hablado de hacer un viaje largo por carretera, pero la escuela y otras cosas no nos habían dejado. Ahora que terminábamos, nada nos detenía. Queríamos manejar desde Tijuana hasta el sur, sin prisas, parando donde quisiéramos. El plan era entre dos, nos conocíamos desde la secundaria y queríamos evitar vuelos y autobuses. Solo un mapa, gasolina y dormir donde pudiéramos. Días antes, otro amigo pidió sumarse. No había problema, mientras trajera dinero se acomodaría como fuera. El carro no era nuevo, pero servía. Revisamos todo y llevábamos lo básico, ropa, comida, cobijas y herramientas. No pensábamos en problemas, solo en disfrutar. Salimos temprano, queríamos avanzar mucho el primer día, así que casi no paramos. Horas después, el cansancio nos pegó. Habíamos dormido poco y manejar sin descanso nos dejó agotados. Nos dimos cuenta de que a ese ritmo no disfrutaríamos nada. Así que decidimos tomarlo con calma. El segundo día ya era diferente, íbamos más tranquilos, parando cuando nos daba hambre o cuando queríamos estirarnos un rato. A media tarde, llegamos a uno de esos restaurantes que están en medio de la nada, al lado de la carretera. Era un lugar sencillo, con mesas de plástico y un menú corto. Comimos bien y descansamos un rato antes de seguir. Cuando ya íbamos a subirnos al carro, vimos a una muchacha parada en la orilla de la carretera. Traía una mochila y se veía como si estuviera esperando que alguien la llevara. No parecía alguien con prisa, solo estaba ahí, viendo los carros pasar. Me quedé mirándola un momento y luego les dije a los otros que a lo mejor podríamos preguntarle a dónde iba. Si no quedaba tan lejos de nuestra ruta, podríamos llevarla. Los dos estuvieron de acuerdo de inmediato, ni siquiera tuvimos que hablarlo mucho, los tres pensamos lo mismo, si la llevábamos, a lo mejor ella podía darnos algo a cambio. Nos acercamos a la muchacha y le preguntamos a dónde iba. Dijo que se llamaba Ana y que necesitaba llegar a una ciudad que no estaba exactamente en nuestra ruta, pero tampoco quedaba tan lejos. Era un desvío de menos de hora y media. Si la llevábamos, nos tomaría unas 3 horas en total, contando el regreso a la carretera principal. No era tanto. Le dijimos que podíamos llevarla si quería. Ella se quedó un momento en silencio, como si estuviera pensándolo bien, luego dijo que sí, que si podíamos llevarla, le vendría bien. No traía carro y no tenía otro modo de llegar pronto. Así que subió con nosotros. Al principio, todo fue normal. Íbamos platicando de cosas sencillas, le preguntamos de dónde era, qué hacía y cosas así. Ella respondía sin problemas. Nos dijo que no tenía prisa por llegar, que solo quería estar ahí antes de que anocheciera. Luego empezamos a hacerle preguntas más al azar, solo para pasar el rato. Fue ahí cuando la conversación empezó a ponerse extraña. Le preguntamos qué hacía cuando no estaba viajando. Dijo que le gustaba estudiar ciertas cosas por su cuenta, pero no quiso decir exactamente qué. Solo dijo que era algo que no a todos les gustaba. Le preguntamos si tenía familia en la ciudad a la que iba, pero dijo que no. Iba a ver a unas personas con las que compartía intereses especiales. Eso nos dio curiosidad, así que le preguntamos qué tipo de intereses eran. No respondió de inmediato, se quedó viendo por la ventana y después dijo que eran cosas que hacían desde hace mucho tiempo, cosas que en algunos lugares la gente prefería no hablar. Ahí empezamos a notar que había algo raro. No estaba diciendo nada directo, pero sus respuestas sonaban como si estuviera evitando decir algo que sabía que nos haría reaccionar de manera negativa. Le preguntamos si era algo relacionado con historia o con alguna tradición. Dijo que en parte sí, pero que más que eso, era algo que se practicaba. Que había quienes lo entendían y quienes no, pero que una vez que entrabas en eso, ya no había vuelta atrás. Nos miramos entre nosotros. Algo en la manera en que lo dijo nos hizo sentir incómodos. No sabíamos exactamente de qué estaba hablando,
pero la conversación estaba tomando un rumbo que no nos esperábamos. Después de un rato de silencio, Ana preguntó si podía fumar. Mario le dijo que sí, que no había problema mientras bajara la ventana. Luis también dijo que no le molestaba. Ella sacó un cigarro de su mochila y lo llevó a su boca. Luis, que estaba en el asiento del copiloto, sacó su encendedor y se lo ofreció, pero ella movió la cabeza y dijo que no lo ocupaba. Nadie dijo nada. Solo la vimos hacer un movimiento rápido con las manos y, en un segundo, el cigarro ya estaba encendido. No vimos el encendedor, pero tampoco vimos que no lo hubiera usado. El movimiento fue tan rápido y natural que pudo haberlo tenido en la palma de la mano o entre los dedos sin que nos diéramos cuenta, o tal vez lo sacó y lo guardó en el mismo instante. No era imposible. Aún así, se sintió raro. No porque encender un cigarro fuera algo fuera de lo normal, sino porque ninguno de los tres vio claramente cómo lo hizo. Pero tampoco podíamos asegurar que lo había encendido sin nada. Mario me miró por el retrovisor y yo vi a Luis encogiéndose de hombros. Nadie dijo nada al respecto. Tal vez estábamos dándole demasiadas vueltas a algo que no tenía importancia. Ana solo exhaló el humo y siguió viendo por la ventana como si nada hubiera pasado. El camino seguía igual, con la carretera extendiéndose frente a nosotros. Ya casi llegábamos al punto donde íbamos a desviarnos para llevar a Ana a donde tenía que llegar. No habíamos hablado mucho después de lo del cigarro. Ella seguía viendo por la ventana, fumando de vez en cuando. De repente, sin cambiar su tono de voz ni nada, preguntó si éramos creyentes. Nos agarró en seco, nadie esperaba esa pregunta, pero le respondimos sin pensarlo mucho. Le dijimos que sí, que los tres creíamos en Dios, aunque ninguno era de ir a la iglesia ni de andar rezando ni nada de eso. No éramos devotos, pero creíamos en Dios. Ana asintió despacio y luego hizo otra pregunta. Dijo que si no íbamos a la iglesia, no rezábamos y no vivíamos la fe como los que dicen ser religiosos, entonces, ¿por qué creíamos en Dios? Ahí sí nos quedamos callados un momento. La pregunta sonaba extraña, no porque fuera difícil de responder, sino porque parecía que ella no la estaba haciendo por curiosidad, sino porque quería ver qué decíamos. Mario fue el que habló. En vez de responderle, le invirtió la pregunta. Le dijo que si ella no creía en Dios, entonces, ¿por qué no? Ana sonrió. No una sonrisa amable, sino una que parecía que ya estaba esperando que alguien dijera eso. Dijo que porque ella era una sierva de Lucifer. No lo dijo en broma, no lo dijo riéndose ni con sarcasmo, lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. Apenas dijo eso, el ambiente en el carro cambió por completo. Nadie sabía qué responder. Nos miramos entre nosotros, sin saber si estaba hablando en serio o si quería asustarnos. Pero entonces empezó a hablar más. No solo repitió lo que había dicho, sino que empezó a decir cosas peores, blasfemias contra Dios, cosas que nos hicieron sentir bastante incómodos. Decía que la gente era ciega, que Dios no era lo que pensábamos, que Lucifer era el verdadero señor de este mundo, que su poder estaba por encima de todo. Su voz se volvió más fuerte, más rápida, como si estuviera repitiendo algo que había dicho muchas veces antes. Mario le dijo que ya parara de hablar de esas cosas. Luis también le dijo que parara. Yo agregué que si no cambiaba de tema, la íbamos a bajar del carro ahí mismo. En cuanto oyó eso, cambió de golpe. Se puso como loca, gritó con rabia, empezó a moverse de un lado a otro en el asiento, nos tiró golpes, rasguños, trató de morder a Luis. Fue tan rápido que no supimos qué hacer al principio. Luego intentó agarrar a Mario, que iba manejando, y jaló el volante. De repente, el carro se tambaleó en la carretera. Mario gritó y trató de controlarlo mientras Luis y yo nos lanzamos sobre ella. La agarramos con toda la fuerza que pudimos. Ella seguía pateando,
arañando, gritando cosas que no entendíamos. No pensamos, solo actuamos. Abrimos la puerta. Luis y yo la empujamos. Ana cayó a la carretera mientras el carro seguía en movimiento. No miramos atrás. Mario aceleró. Nadie habló. Solo seguimos adelante, conscientes de que muy probablemente acabábamos de matar a alguien. Nadie dijo nada en un buen rato. Solo seguimos avanzando sin mirar atrás. No tomamos el desvío. No había forma de que volviéramos por esa ruta después de lo que acababa de pasar. Solo queríamos alejarnos lo más rápido posible. Después de varios kilómetros, cuando ya íbamos más calmados, Luis volteó hacia el asiento trasero y frunció el ceño. Dijo que la mochila de Ana seguía ahí. Nos volteamos a ver, nadie se había dado cuenta en el momento, pero ahí estaba, recargada contra la puerta. No queríamos nada que ver con esa mujer y mucho menos con sus cosas. Mario dijo que no queríamos ningún recuerdo de ella. Pero yo dije que esperáramos, no porque quisiera quedarme con la mochila, sino porque me daba curiosidad saber que llevaba a alguien como ella después de todo lo que había dicho y hecho. Quería saber qué era lo que cargaba consigo. Mario y Luis dudaron, pero al final los tres terminamos de acuerdo, mejor ver qué había dentro antes de decidir qué hacer con ella. Orillé el auto para poder revisar. Luis tomó la mochila y la puso entre nosotros. Se miraron las caras un segundo y luego la abrió. Adentro no había ropa ni cosas normales. No había comida, ni un celular, ni nada que alguien llevaría en un viaje. Había velas negras, unos cuadernos con símbolos extraños, pequeños frascos con líquidos oscuros. Había figuras de metal y piedra con formas que no reconocíamos. Había una foto vieja con los bordes quemados y, en el fondo, envuelto en una tela roja, había un cuchillo con marcas raras en la hoja. Nos quedamos en silencio. No hacía falta decir nada. Nadie quería seguir tocando la mochila después de ver lo que había dentro. Solo queríamos deshacernos de ella. Mario dijo que no importaba dónde, que la tiráramos hasta que encontramos un pequeño camino de tierra al lado de la carretera. Sin pensarlo mucho, Mario se orilló. Luis bajó con la mochila y la aventó lo más lejos que pudo, entre la maleza. No volteamos a ver. Solo nos subimos de nuevo y seguimos avanzando. Todos pensábamos lo mismo, ¿y si alguien nos había visto tirar a una persona en la carretera? No era cualquier cosa. En el momento solo actuamos por instinto, pero ahora, con la cabeza más fría, nos cayó el peso de lo que habíamos hecho. Luis dijo lo que todos pensábamos: si alguien nos hubiera visto, ya nos habrían alcanzado. No era como si hubiéramos escapado en un auto de carreras. Si alguien hubiera estado cerca, habrían llamado a la policía o nos habrían seguido. Pero nada pasó. Nadie nos persiguió, nadie nos detuvo. Nos repetimos eso varias veces hasta que nos convencimos de que estábamos a salvo. Aún así, nadie quería seguir manejando por la noche. Estábamos agotados, tensos y con la cabeza revuelta. Así que decidimos que, en cuanto viéramos un hotel, aunque fuera el más barato y sucio, nos quedaríamos ahí a dormir. En la madrugada, me desperté. Siempre he tenido el sueño ligero, cualquier ruido me puede levantar, y esta vez fue algo en el estacionamiento. No era un ruido fuerte, más bien se sentía como movimiento, pasos. Así que me levanté y me acerqué a la ventana con cuidado. Abajo, en el estacionamiento, había 3 camionetas negras grandes, 4x4, alrededor de nuestro carro. Había varias personas, todas vestidas de negro. Me quedé helado. Inmediatamente fui a despertar a Mario y a Luis. Les tapé la boca con la mano en cuanto abrieron los ojos y les susurré que no hicieran ruido. Les dije que se asomaran con cuidado, los 3 pegados a la ventana, pero sin quedar al descubierto. Miramos lo que estaba pasando. No parecían ladrones, no parecían policías, eran otra cosa.
De repente, uno de ellos, que traía puesta una máscara, bajó de una de las camionetas. Se quedó parado unos segundos, como si supiera exactamente dónde mirar. Luego levantó un brazo y, en su mano, estaba la mochila de Ana. El hombre de la máscara se quedó viéndonos, aunque no podíamos ver su cara. Luego levantó la otra mano e hizo una señal. Todos los demás dejaron lo que estaban haciendo, subieron a las camionetas y se fueron. Nos quedamos en silencio, viendo cómo desaparecían en la carretera. No pegamos el ojo en toda la noche. Nadie quería decirlo en voz alta, pero los tres sabíamos que quedarnos dormidos no era una opción. No después de lo que habíamos visto. Nos quedamos en la habitación, sentados en la orilla de las camas, esperando a que amaneciera. Cuando por fin salió el sol, agarramos nuestras cosas y salimos del hotel sin perder el tiempo. Miramos alrededor antes de dar un paso afuera. No había rastro de las camionetas negras ni de las personas que las manejaban. Nos acercamos al carro con cuidado, sin saber qué esperábamos. Por fuera se veía normal, no había vidrios rotos, no tenía rayones, golpes, nada. Las llantas estaban bien, el cofre cerrado, todo en su lugar. Pero cuando, a través de las ventanas, empezamos a ver el interior del vehículo, nos dimos cuenta de que el carro estaba cubierto de símbolos extraños. Estaban por todas partes, en los asientos, en el tablero, en las puertas, en el techo. Algunos eran simples líneas, otros eran más elaborados, pero ninguno de nosotros los reconocía. No eran dibujos hechos a lo loco, eso seguro. Nos quedamos viendo en silencio. Mario fue el primero en decirlo, no podíamos subirnos a ese carro. Luis y yo pensábamos lo mismo. Habíamos visto demasiadas cosas raras en tan poco tiempo. Subirnos ahí como si nada hubiera pasado, como si los símbolos no estuvieran ahí, como si esas personas no nos hubieran encontrado, nos parecía una idea absurda. Nos alejamos un poco del carro y nos miramos entre nosotros. No íbamos a entrar ahí, no íbamos a seguir el viaje en ese auto. Nos alejamos del carro sin saber qué hacer. No queríamos tocarlo, no queríamos ni acercarnos más de la cuenta. Solo nos quedamos parados ahí, tratando de entender lo que estaba pasando. Luis dijo que no entendía cómo podía haber gente tan loca, no solo por lo de la mochila o los símbolos en el carro, sino por todo. Dijo que no podía creer que hubiera personas que de verdad no creyeran en Dios, que se metieran en esas cosas raras, que siguieran a alguien como Lucifer. Mario asintió, dijo que sí, que era increíble cómo había gente así, que ni siquiera entiende en lo que se está metiendo. Yo también dije que sí, que no entendía cómo había gente que se alejaba de Dios. En ese momento, cuando yo pronuncié la palabra Dios, en ese mismo segundo, pasó algo que nos dejó congelados. El carro empezó a incendiarse. No hubo una explosión, no hubo un chispazo, simplemente, de la nada, el fuego apareció. Primero en los asientos, luego en el tablero. Fuego en todas partes. El fuego creció rápido, demasiado rápido. Las llamas eran intensas, como si el carro hubiera estado empapado en gasolina. Dimos unos pasos hacia atrás, sin poder creer lo que veíamos. Nadie tenía palabras. Solo miramos cómo nuestro carro, el mismo en el que habíamos empezado el viaje, se consumía en cuestión de segundos. Nos quedamos ahí, viendo cómo el carro ardía, sin que nadie hiciera nada. No tenía sentido intentar apagarlo, el fuego estaba fuera de control desde el primer segundo. Solo retrocedimos. No tardamos en escuchar voces y pasos apresurados detrás de nosotros. Gente del hotel había salido a ver qué estaba pasando. Un hombre de recepción nos hizo señas para que entráramos. Apenas pusimos un pie adentro, nos dimos cuenta de que ya habían llamado a emergencias. Nos dijeron que los bomberos venían en camino. Nos quedamos en silencio, tratando de procesar todo, cada uno con la mirada perdida. Después de un rato llegaron los bomberos y la gente de protección civil.
Salimos a ver cómo trabajaban. Para ese momento, el carro ya era puro metal negro y humeante. Uno de los bomberos nos hizo preguntas, pero ninguno de nosotros tenía una buena respuesta. Solo dijimos que, de repente, el carro se incendió. No mencionamos nada de la mochila, ni de Ana, ni de los símbolos. Cuando todo se calmó un poco, los de Protección Civil nos ofrecieron ayudarnos a llegar a la ciudad más cercana. No discutimos, nos subimos y nos fuimos con ellos. Una vez en la ciudad, nos quedamos un rato en la central de autobuses. Nadie hablaba, no había nada más que decir. Cuando llegó el primer camión a Tijuana, compramos boletos y nos subimos. El viaje de regreso fue largo y pesado, pero lo peor era el silencio. Los tres sabíamos que no íbamos a hablar de lo que pasó. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.